México es azotada por una terrible granizada. Amigos, imágenes impresionantes muestran cuando los habitantes de Edomex fueron sorprendidos por una fuerte tormenta con granizo. En medio de la tercera ola de calor, los habitantes de Ecatepec, Estado de México, y Pachuca fueron sorprendidos por este evento meteorológico. La granizada ocurrió el último 22 de mayo y se desató un caos vial en las calles y las avenidas principales, como en la carretera México-Pachuca. La granizada paralizó todo este lugar, provocando daños que afectó la movilidad de las personas que viven en el Estado de México. Imágenes en redes sociales muestran la vialidad que conecta a estos estados del norte y el oriente del Estado de México con la Ciudad de México e Hidalgo, y esta quedó paralizada ante el granizo. Esto mientras las fuertes lluvias avanzaban en diferentes puntos de la zona metropolitana. Se reportó al menos que en la ciudad de Pachuca, un residente perdió la vida en la calle por la caída del hielo. Las emergencias llegaron rápidamente al lugar para realizar los debidos procedimientos. Asimismo, varias personas indicaron que sus vehículos quedaron terriblemente dañados y otros vehículos con los cristales totalmente destruidos. Además de autos, las casas también fueron dañadas junto a algunos negocios. El granizo duró lo suficiente como para dañar casas y tirar lonas. Las personas que salieron de su hogar cuando la lluvia paró, tomaron algunas fotos del granizo, con los cuales mostraron que en algunos casos, los trozos eran del tamaño similar a una pelota de golf, lo suficientemente grande como para generar cualquier tipo de daño hacia las personas. Los encharcamientos productos de la granizada dejaron a muchos conductores varados y ralentizaron el tráfico, empeorando aún más los problemas de movilidad en la zona. Las personas del sur de Pachuca como Dorian y San Antonio fueron severamente afectadas por este fenómeno meteorológico. Por eso las autoridades indicaron que en medio de esta ola de calor, Ecatepec se cubrió totalmente de granizo. Las imágenes son totalmente sorprendentes, pero los poblados temen por inundaciones que se puedan desarrollar a causa del derretimiento del hielo. Frente a esta situación, las autoridades se desplegaron en diferentes puntos del municipio para atender los reportes de la ciudadanía. En Ciudad de México también se vieron con afectaciones que se originaron principalmente por fuertes ráfagas de viento y con presencia de lluvia ligera. Los meteorólogos han indicado que el calor se mantendrá a pesar de las lluvias intensas y se prevé que en todo el territorio mexicano haya temperaturas que superan los 30 grados centígrados y por si fuera poco, habrán estados que tendrán un calor superior a los 45 grados centígrados. Sin embargo, muchas personas han estado agradecidas por esta lluvia de hielo en medio de tanto calor tremendo que está pasando el país. Pero, ¿tú qué piensas de estos increíbles acontecimientos? Haznos saber tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para más información. Gracias por vernos.